El anestesiólogo debe conocer las principales consideraciones anestésicas y de seguridad en cirugía laparoscópica debidas al neumoperitoneo y a la posición de Trendelenburg. Durante esta cirugía se pueden producir una disminución de hasta un 50% de la compliance dinámica, con un aumento del gradiente entre el CO2 en sangre y end-tidal. El desplazamiento cefálico del diafragma con colapso pulmonar basal y la producción de atelectasias. Debido a todas estas consecuencias, resulta fundamental utilizar una máquina de anestesia adecuada, lo que nos permitirá mejorar los efectos secundarios del neumoperitoneo y del Trendelenburg. ¿Qué requerimientos tiene que tener una estación de anestesia para realizar este tipo de cirugía? Para este tipo de cirugía, la máquina de anestesia debe cumplir unos requerimientos mínimos. Debe permitir un flujo mínimo de 100 litros minuto y una PIP de 20 centímetros de agua. La monitorización respiratoria debe incluir presión plató, driving pressure y compliance. Además, debe permitir los modos de ventilación por presión, por volumen, presión con volumen garantizado y contar con reclutamiento pulmonar. Actualmente, durante cualquier anestesia general, se recomienda utilizar la ventilación pulmonar protectora. Vamos a ver en esta demostración cómo se debe ventilar a estos pacientes y los cambios que se producen en la dinámica respiratoria. ¿En qué consiste la ventilación protectora? El concepto de ventilación protectora, iniciado en las UCIs, se ha exportado a la ventilación intraoperatoria y ha demostrado que disminuye las complicaciones posoperatorias. La estrategia de ventilación protectora durante el intraoperatorio debe ser individualizada, pero las siguientes recomendaciones que vamos a dar pueden ser una buena guía sobre la que actuar. Así, la ventilación protectora podemos definirla aquella que se utiliza ventilación por volumen o presión con volumen garantizado, un volumen tidal de unos 6 a 8 mililitros por kilo de peso, una PIP inicial de 5 a 8 centímetros de agua, una relación IE de 1,2 a 1,1, utilizando unas presiones mesetas menores de 30 centímetros de agua y un reclutamiento mediante procedimiento cíclico con detección de PIP óptima según máxima compliance. Debemos mantener el end-tidal CO2 alrededor de 40 milímetros de mercurio, una driving pressure menor de 15 centímetros de agua, nunca superar la presión pico de 50 centímetros de agua, realizar un control gasométrico si surgen complicaciones, mínimo una fracción inspirada de oxígeno del 50%, sobre todo si se utilizan bajos flujos, y aumentar inicialmente la frecuencia respiratoria para aumentar el volumen minuto. Vamos a proceder a realizar la inducción anestésica. Hemos procedido a realizar la inducción anestésica y ya tenemos al muñeco simulador intubado y conectado al respirador. Una vez iniciada la anestesia, vamos a comentar los parámetros ventilatorios de ventilación protectora y la monitorización respiratoria que estamos utilizando. Hemos fijado los siguientes parámetros: un volumen tidal de 500, una relación IE de 1,2, una PIP de 5, bajos flujos de 2 litros minuto y una FiO2 del 50%. Esto nos da una presión pico de 14,3, una presión plató de 10,9 y tenemos una compliance del 55. Antes de todo, hemos de recordar que la formación de atelectasias es la complicación pulmonar más frecuente en el periodo perioperatorio y que entre 5 y 10 minutos después de la inducción anestésica, hasta un 90% de los pacientes presentan atelectasias en las zonas pulmonares más dependientes. Por lo tanto, antes de empezar la cirugía, vamos a proceder a realizar un reclutamiento pulmonar. Vamos a comenzar realizando un reclutamiento multipaso con reapertura. Pulsamos reclutamiento. En este caso, vamos a realizar una reapertura bajando a la PIP ideal de máxima compliance, asegurando así el reclutamiento. Cuando pulsamos comenzar maniobra, comienza a ventilar en modo presión y comienza el reclutamiento.
Subimos los flujos. Como podemos comprobar, ha mejorado la compliance pulmonar debido al reclutamiento de los alveolos colapsados. Obtenemos ahora, pulsando, un informe final que nos indica la PIP de máxima compliance, que en este caso es de 61,3 con una PIP de 5. Si hiciéramos una gasometría arterial, probablemente observaríamos una mejoría de la presión arterial de oxígeno. Salimos y seguimos ventilando. Hemos simulado un neumoperitoneo de unos 12 milímetros de mercurio. Como podemos ver, una vez realizado el neumoperitoneo, nos encontramos con un aumento de la presión en la vía aérea y una disminución de la compliance por compresión diafragmática y de la pared costal por el neumoperitoneo. El CO2 puede ir aumentando con el tiempo debido a la absorción. A continuación, se ha procedido a colocar al paciente en un Trendelenburg de 25 grados para facilitar la cirugía pélvica. Podemos comprobar, en cuanto a la ventilación, un mayor aumento en la presión de la vía aérea, una disminución aún mayor de la compliance por la misma compresión diafragmática y de la pared costal sumada a la del neumoperitoneo. El CO2 puede seguir aumentando aún más debido a la absorción. Suponemos que la cirugía ha terminado y por tanto el neumoperitoneo se ha retirado y posicionamos al paciente en posición horizontal. Podemos ver cómo la presión en la vía aérea ha vuelto a la normalidad, pero no ha recuperado la compliance previa. Esto es debido a que se han producido atelectasias por compresión. Así que debemos realizar un reclutamiento como el que realizamos al inicio de la intervención. Realizamos de nuevo un reclutamiento multipaso con reapertura, pulsando reclutamiento. Comenzamos maniobra y comienza a ventilar otra vez en modo presión. Durante el reclutamiento, como podemos ver, va a seguir generando la gráfica, lo cual nos va a dar de forma continua datos de la compliance durante todo el proceso de reclutamiento, además de la PIP y de la presión pico. Comprobamos después del reclutamiento cómo ha mejorado la compliance pulmonar debido al reclutamiento de los alveolos colapsados. Pulsamos ampliar informe y aquí vemos cómo hemos obtenido la compliance máxima de 68,5 con una PIP de 5, que es la que automáticamente al pulsar se nos ha colocado aquí. Entonces ya pues hemos conseguido unos datos muy similares a los previos que teníamos, con una presión pico de 12 y una compliance de 50 y tantos. Y ya como mensaje final, en esta simulación hemos podido ver que el neumoperitoneo y el Trendelenburg producen una serie de cambios en el sistema respiratorio del paciente. Podemos describir estos efectos como un aumento del desequilibrio en la ventilación-perfusión, una disminución de la capacidad residual funcional y de la capacidad vital, una disminución de la compliance pulmonar, un aumento de la presión pico en la vía aérea y otros efectos como congestión pulmonar, edema, hipercarbia y acidosis respiratoria. En mi práctica clínica habitual utilizo la estación de anestesiagénesis en cirugía robótica abdominal. La considero una máquina adecuada y segura para ser utilizada en este tipo de cirugía, ya que sus características permiten mejorar las consecuencias de los efectos del neumoperitoneo y del Trendelenburg. Muchas gracias por su atención.